Bueno, hola Águeda, Hola, ¿qué tal? muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro canal de Égola a una compañera de profesión que viene a presentarnos un proyecto muy interesante, un libro que ha escrito, El secreto mejor guardado, dirigido a niños y bueno, estuvimos hablando de que podía ser interesante usar este canal también, no solamente para darlo a conocer, que es importante, sino también para que ella pueda contar su experiencia profesional, su experiencia en lo que es el proceso de escritura, por si alguien pues tiene las mismas inquietudes que Águeda para escribir, pues que le sirva de ejemplo, ¿no? Y de apoyo. Pues nada, Ángel, Águeda, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido Pues a ver, el nacimiento de este libro? el nacimiento de este libro, bueno, pues ha sido un poco impulsado por mi hija, ¿vale? Yo desde siempre me ha encantado escribir, yo desde muy pequeñita he escrito pues poemas, relatos y he participado en algunos concursos, he ido a algunos cursos, sobre todo en la universidad, pues solía ir a cursos de formación y pues nada, siempre, bueno, escribía y tal. Intenté meterme en tema de publicación, pero bueno, no me gustaba mucho. Total, que llegó un momento de mi vida que dije, bueno, esto lo aparto, sí, es mi pasión, es lo que me encantaría hacer, pero no tiene salida. Encontraste una barrera, ¿no? Sí, contra una barrera porque veía que hacía falta invertir económicamente para publicar, la mayoría de las editoriales te pedían dinero, las que no, pues te decían que como no era reconocido, ni había ganado ningún concurso ni nada, pues que no tenía salida. Bueno, entonces claro, pues directamente me vine abajo y dije, pues esto es imposible. Total, que todo surgió un poco, pues, en cierta medida, pues, durante este año pasado, digamos año y medio pasado, pues tuve una especie de crisis personal, profesional, y digamos que me replanteé volver a escribir. Pero quería hacer algo realmente que pudiese salir a la visión gente que pudiese tener dificultades para leer, podía ser las personas con discapacidad intelectual, personas con necesidades educativas especiales, porque a la hora de leer tenían dificultades. Entonces, pues, a mi hija pues le detectaron dislexia. Y entonces pues eso la verdad es que me dio, digamos, fuerzas para hacerlo. Porque yo iba a las librerías con mi hija a buscar libros para leer, porque en el colegio te decía, es que tiene que leer, es que tiene que leer, vale, sí. Vamos a buscar libros para ella. Estábamos a mirar, a mirar, a mirar. No había libros para ella. Entonces, claro, yo pensé, pero bueno. ¿Qué tipo de libro, cuando dices que no había libros para ella, qué tipo de libro era el que buscaba? ¿Qué características tiene que tener un libro que facilite la lectura, ¿no? Pues a ver, para que un niño con un tipo de necesidades de lectura tiene que tener, pues tiene que tener en la hoja no puede haber una gran masificación de letras como podemos ver, sino que tiene que ser una hoja, digamos, limpia, con bastantes espacios, con párrafos no muy largos. La letra tiene que ser mayor a la que publican. Y también tiene que tener ilustraciones, dibujos. Tenemos que pensar que son niños, que un niño de 8, 9, incluso 10 años, todavía es un niño y necesita imaginar. Y para imaginar también necesita apoyos visuales. Si no le damos esos apoyos visuales, le va a costar más trabajo. Sí, porque los cuentos, cuando son más pequeños, sí que lo encontramos, Exacto. ¿no? Pero a partir de ciertas edades ya. Exacto. Entonces, la lectura se transforma en solo letras, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente, a partir de 8 años, o sea, acabamos los 7 años, que hay libros con 7 años que tienen algunos dibujos, pero no mucho, y de repente llegamos y vemos libros y libros con un montón de letras, un tocho así de gordo. ¿Qué hace el niño?
lo primero que hace un niño, por lo menos la mía lo hace así, Eso, le hace una ojeada rápida y si no ve ningún dibujito, ¡pum! exactamente, pues eso es lo que le pasaba a mi Suelta. hija. Hacía así, esto no tiene dibujo, tiene muchas letras, a mí no me gusta, puf, y lo dejaba. Ya. Y entonces te aburrías literalmente de buscar libros y digo, voy a obligar a mi hija a leer. Si es que no tiene, no tiene esa pasión que yo tenía a lo mejor por leer. Y sí que es cierto que empecé a mirar los libros que yo leía y encontré que los libros que yo leía, más o menos con su edad, sí tenían dibujo. ¿Por qué ahora en esta época de repente han quitado los dibujos? Entonces, luego te pones a ver un poco en algunas editoriales, que no, vamos, no voy a decir el nombre, que te especifican una serie de requisitos para coger tu libro infantil, con un determinado tipo de letra, un número de folios y tal. Y yo dije, no, yo no quiero que me marquen las líneas, yo quiero tener libertad de escribir un tipo de libro diferente. No quiero lo que ya hay, yo quiero hacer algo diferente. Entonces, hablé con varias editoriales y bueno, la editorial Mr. Momo fue la que, digamos, me abrió las puertas. Ya que más cerquita para que se vea. Ay. Exactamente. Fue la que me abrió las puertas y me dijo, sí, nosotros no te vamos a poner límites a tu imaginación y a tus requisitos y ni nada, sino puedes escribir el libro como tú quieras. Y nos dices todas las características que nosotros se las vamos a cumplir. Entonces, Enseñar a la que se vea, ¿no? El tamaño de escribir la letra mayor y con las ilustraciones. ilustraciones. Vale. Entonces, lo que hice fue escribir un libro de aventuras, que es lo que les suele gustar a los niños, un libro de aventura, de intriga, algo que les emocione, pero sobre todo pensando en ellos, porque a veces no piensan en el público infantil. Entonces, para escribir un libro infantil hay que ponerse en la mirada de un niño. Eso es súper importante. Como siento un niño, ¿no? Porque bueno, Exacto. Yo empezaba, no me lo he terminado, pero me voy a enganchar. Esto lo estamos leyendo entre mi hija y yo. Y te tengo que decir que, bueno, el otro día no se quería salir del coche porque estaba leyendo el libro y yo le decía, voy a comprar un momentito aquí en la tienda, ¿te quedas leyendo? ¿Te vienes? No, mamá, me quedo leyendo, ¿no? Y se quedó dentro del coche Pues, enganchada, ¿no? En la historia. Pues lo mismo me pasó a mí el otro día con mi hija, que estaba en el coche leyendo el libro. Y bueno, ese es el mejor síntoma de que el libro es bueno, ¿no? Que enganche al niño, ¿no? Que no querer soltarlo. Exactamente, eso es lo importante, que lo enganche. Entonces, a veces hay que saber, hay que conocer a los niños. Y para conocer a los niños, pues tienes que hablar mucho con los niños. Yo, bueno, pues tengo la suerte de tener 2 hijos y he aprendido muchísimo de ellos, de sus amigos, de cómo piensan, de cómo sienten. Y eso me ha facilitado poder escribir el libro, porque yo realmente, por mucho que yo intentara recordar cómo yo era de pequeña, hay muchas cosas que se nos ha olvidado, las hemos cambiado, las hemos modificado porque ya somos adultos. Yo aprendo diariamente con los niños, entonces por eso empecé a escribir este libro. Y ahora veo que mi hija lee el libro, está enganchadísima con el libro y todos los días se lee un poquito del libro. Y más el libro lo ha escrito su madre. Bueno, todavía más el libro lo ha escrito su madre. Y encima todos los días me dice, pero mamá, dime cuál es el secreto, dime cuál es el secreto. Digo, no, tienes que leerlo. Tienes que llegar hasta el final. Bueno, anoche no había manera de quitarle el libro, pero decía, que quiero más. Digo, no, ya tienes que dormir. Y entonces eso todavía me motiva más. Me motiva muchísimo, pues eso, saber que hay niños que lo están leyendo y que les gusta. De hecho, ayer me escribió una madre por WhatsApp, diciéndome, no sé lo que tiene tu libro, pero lo voy a comprar porque mi hijo, que no le gusta leer, está emocionadísimo, ha visto el libro y dice que por favor, mamá, cómpramelo, que quiero leerlo. Qué bien. Que los niños pidan leer, ¿no? Exacto. Porque estamos cada vez más digitalizados. Exactamente. O sea, sacarlos de la pantalla es difícil. Exactamente, la pantalla. Cambiar la pantalla por el papel. La pantalla hoy en día engancha muchísimo a los niños, pero muchísimo. Y hay muchísimas cosas que ellos no saben decidir qué puedo ver, qué no puedo ver, qué me gusta, qué no me gusta, porque como te absorben, es que se quedan como embobados. Pues entonces tenía que engancharlo de alguna manera y digo, pues qué mejor manera que, bueno, pues
ponerle un título que enganche y hacer una historia que les pueda enganchar. Águeda, tú eres pedagoga, Sí. llevas muchísimos años trabajando con personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual. Sabes lo que son las dificultades de aprendizaje, Sí. lo que es la inclusión, lo difícil que es el acceso, ¿no?, a la información cuando la escritura no está en lectura fácil, ¿no? Exacto. Y esto es un proyecto que yo lo pensaba, ¿no?, antes de venir, digo, va de la mano, porque es verdad que tu hija, ¿no?, ha sido la impulsora o la que te ha empujado, Me ha ¿no?, empujado, digámoslo así. a poderlo Pues hacer, sí. pero no está tan desencaminado con tu trayectoria profesional, ¿no? No. ¿Te planteas seguir escribiendo libros en lectura fácil? Sí. Ya no solamente para niños, estamos hablando de lo que es escritura para adultos, porque Sí, bueno, claro, tú cierto. sabes Sí, que trabajamos con adultos y que no hay libros. No hay libros, Pues sí. bueno, sí que hay, Pero no, pero hay muy pocos libros en lectura fácil con temática adulta, porque tenemos que utilizar pues libros infantiles para adultos y eso pues la verdad es que no... Bueno, pues la verdad es que sí, me planteo seguir escribiendo libros, digamos con estas características principalmente. Y también me planteo escribir, lo que pasa es que ahora estoy un poco más enfocado a niños. Sí que es verdad que tengo ahí varios proyectos guardados. Uno es un libro para niños pequeñitos en letras mayúsculas, porque de eso tampoco hay, en letras mayúsculas. Entonces también quiero escribir libros en letras mayúsculas. Y también quiero escribir libros para dar un poco visibilidad a las personas con diversidad funcional y discapacidad intelectual, que sean ellos los protagonistas de los libros, y a través de ellos que cuenten historia. Igualmente, hacer que el libro sea con una letra grande, que tenga dibujos y, por supuesto, está en mi línea seguir escribiendo, ya no solo para niños, sino ir gradualmente pues empezando a escribir también para adultos, para un público variado en el que podamos englobar a todas las personas con necesidades educativas especiales, que hay muchas y no encuentran libros. De hecho, me lo han dicho incluso profesores que trabajan con niños, me han dicho que jamás en su vida pensaba que alguien se iba a dedicar a escribirle a estos niños, porque realmente apenas existe nada que les pueda ayudar y facilitar la lectura. Y sobre todo porque muchas veces a lo mejor encuentran cosas pero son demasiado infantiles. Entonces cuando empezamos a ir creciendo los niños, como yo digo, los niños también crecen, no se quedan solo a los 4 y 5 años, sino que vamos creciendo, tenemos que ir creciendo también el volumen y la intensidad de las tramas, de los misterios, de las aventuras. El gusto por la lectura, el gusto por la escritura, normalmente tiene su origen pues, en una persona que para ti es referente o en un libro que para ti ha sido referente, ¿no? Es como la llave, ¿no?, que te permite engancharte, ¿no? Engancharte a escribir, engancharte a leer. Ahora voy a hablar de ti, Águeda, ¿quién fue ese referente en ti para la lectura, para la escritura? Pues mira, ¿recuerdas a alguien? Pues realmente referentes, quizás en el colegio, tuve una maestra cuando estaba en séptimo de GB, que empezó a creer en mí, que yo podía escribir. De hecho, ella un día daba lengua y otro día hacía como una especie de taller literario. Y cada vez, entonces me empezó a animar y a decirme que podía hacer cosas, que podía escribir, que era importante y que para escribir había que leer mucho. Entonces me empecé a familiarizar con todos los libros, a leer muchos libros. Conforme iba creciendo, iba leyendo libros más o menos de mi edad. Iba creciendo. También, por ejemplo, en el colegio, pues en esa época, pues por ejemplo, cuando se celebraba el Día de Andalucía, pues casi siempre había que recitar algún poema de algún escritor famoso. Y siempre me elegían para hacerlo.
y la verdad es que eso me ilusionaba Qué muchísimo. importante es el mensaje de los adultos, ¿no? Cuando hablamos con los niños, cuando les decimos, normalmente Cierto. solemos corregir mucho, pero qué importante es, ¿no? Esas palabras que te impulsen, ¿no? Que resalten esa capacidad que tú tienes, esas ganas, ¿no? Y esa profesora probablemente haya sido tu llave, ¿no? Pues Alguien posiblemente. que te ha mirado con esa mirada apreciativa, ¿no? Con ese valor y te ha impulsado a seguir escribiendo, a meterte en esta aventura. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir, a mandar cartas a diferentes revistas, a diferentes periódicos y bueno, muchas cartas se me publicaron y tal, y bueno, simplemente que me publicaran una carta, pues ya con eso para él era el positivo, o que a lo mejor en la radio leyeran un texto mío, ya con eso era un punto positivo. Y luego me recuerdo todavía las palabras de una profesora que tuve en COU, que era profesora de historia. De hecho, yo por entonces me gustó tanto esa profesora que me enseñó a estudiar historia realmente. Yo quería haber estudiado historia, pero ella me quitó la idea. No estudies historia, que no sirve para nada. Ay, madre. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me dicen esto? No sé qué. Pero Esto que no lo escuche nadie que le guste la historia, ¿eh? Por favor, hay que estudiar lo que uno quiere, lo que uno le gusta. Exactamente, pero claro, yo creía que podía estudiar historia, porque ella me enseñó a estudiar historia y me encantaba la historia, pero también me encantaba la literatura. Pero y recuerdo perfectamente las palabras que me dijo esta mujer. Me dijo, Águeda, te voy a decir una cosa, pero recuérdalo siempre. Nunca dejes de escribir. Porque sé que esa es tu pasión y sé que eso es lo que a ti te gusta. Nunca dejes de escribir. Qué buen mensaje. Y cuando empecé a escribir este libro, lo recordé. Digo, lo voy a hacer porque ella me dijo que no lo dejara y no quiero que pase mi vida arrepintiéndome de algo que no he hecho. Pues ha quedado aquí hay, bueno, algunos alumnos míos, gente que conozco con discapacidad intelectual que les gusta escribir y que les gustaría escribir algo, ¿no? Su historia o un libro. ¿Cómo es el proceso, ya para terminar, cómo es el proceso de escritura? Pues, a ver, tengo entendido que tú quieres hacer, ¿no? Un taller de iniciación a la escritura. Exacto. Cuéntanos. A ver, pues bueno, el proceso de escribir, pues primero hay que saber las diferentes técnicas que existen a la hora de escribir, que hay multitud de técnicas, ¿no? Y primero eso, y sobre todo sacar de nosotros lo primero que pensemos. Una de las formas más fáciles de empezar a escribir es sacar lo que tenemos. Muchas veces a través de los diarios que se le dice a la gente, empieza a escribir un diario. Es una forma de ir escribiendo. Luego hay que releer el texto que tú has escrito para darle forma, porque muchas veces empezamos a escribir, pero estamos sacando todo como... Eso luego hay que podarlo, ¿no? Exactamente, luego hay que, digamos, modificarlo, leerlo bien para que quede bonito, para que cuando una persona lo lea se sienta identificado, porque tienes que pensar también no en el que escribes, sino tú escribes para que otros lo lean, porque eso es la verdad, todos escribimos para que otros lo lean. Entonces tú tienes que pensar en el otro, entonces tienes que decir, cuando otra persona lo lea, tiene que sentirse, sobre todo, que como si estuviesen hablando de esa persona. Identificado con la historia. Exactamente, también. siempre. Si no se identifica con la historia, al final uno se aburre. Cuando coges un libro, empiezas a leerlo y ves que no te dice nada, ni te aporta nada, tú dejas de leer ese libro y dices, pues a mí este libro no me dice nada, a otros le podrá decir, pero a mí no me dice nada. ¿Vale? Pues igual con la escritura. Entonces empiezas a escribir, luego hay que irlo modificando, mejorando los diálogos, cómo hay que escribir los diálogos, porque tienen su forma de escribir. Muchas veces empezamos a escribir diálogos con palabras, frases que jamás en la vida lo diríamos. Hay que ser totalmente sencillo y escribir como realmente hablaría una persona. No podemos escribir como si estuviésemos en el siglo pasado o yo qué sé, ¿no? Entonces un poco eso. Y luego, por ejemplo, pues cuando lo coge, por ejemplo, la editorial, siempre pasa por un corrector que te corrige diferentes frases y te explica cómo debería estar escrito. La esencia siempre te la deja, pero bueno, te
Sí, hay una mejora, el proceso. Exactamente. Una mejora. Siempre hay una mejora, ¿no? Y luego, por ejemplo, si quieres ilustrarlo, tienes conversaciones con el ilustrador o ilustradora, en el que, bueno, esa persona se ha tenido que leer el libro entero, y lo que pretendes tú con la ilustración es que intente poner vida a ese libro que tú has escrito, que se parezca lo más posible a lo que tú tienes en mente, que es lo más difícil, que un ilustrador ponga en un dibujo lo que tú tenías en mente. Que conecte, ¿no?, la ilustración con la historia. Exactamente. He visto que Laura, ¿no?, Corredor, Sí. la ilustradora Exactamente. de este cuento. Pues Ángela, Águeda. Perdona, que me encanta. Que me gustaría, bueno, pues si alguien está interesado en comprar este libro, ¿dónde lo pueden adquirir, Águeda? Pues lo podéis adquirir en Amazon, en Snap, en el Corte Inglés y en cualquier librería que lo pidáis, ¿vale? O te lo pueden pedir a ti también. Efectivamente, si también lo queréis pedírmelo a mí, pues tenéis que... Águeda Santos Jiménez es la autora. Exactamente. ¿Estás en redes sociales? Estoy en redes sociales, en Instagram estoy como asanjin1, en Facebook estoy como Águeda Santos Jiménez. Pues si me escribís a través de alguno de esos perfiles, pues yo os contesto y os digo cómo podemos conseguir el libro. De todas formas vamos a poner en marcha, ¿no?, ese taller de escritura creativa, de iniciación a la escritura, a ver si alguien se anima y podemos explicar un poco cómo en los procesos de escritura, luego las páginas donde se publican los diferentes concursos, hay de concursos desde microrelatos hasta novelas. O sea, que no hace falta participar en una novela y ¿no? Podemos ir participando simplemente en los microrelatos. Poquito a poco, ¿no? Poquito a Pero poco. no dejando atrás Exacto. la pasión por Escribir. Mira, como leí hace poco un escritor que decía que a escribir se aprende escribiendo, y es verdad, aprender se aprende escribiendo, y todos los días tienes que tener un ratito para escribir, aunque sea en una servilleta de papel. Ya con eso ya has hecho algo. Mi pareja es escritor, bueno, tú lo sé, conoces, ¿no? lo sé. Alejandro, lleva muchos años escribiendo, ¿no? Poesía y también prosa poética. Y él me lo dice, la gente se piensa, ¿no?, que te llega la inspiración y ya cuando te llega la inspiración te pones a escribir, ¿no? Escribir hay que escribir, te tienes que sentar a escribir. Sí, te tienes que sentar, te tienes que marcar una serie de horarios, te tienes que abstraer completamente de teléfono, de redes sociales, de todo, para concentrarte plenamente en eso. Bueno, pues enhorabuena por gracias. haber hecho posible uno de tus sueños. Pues sí. Y por acercar este libro a aquellas personas que tienen dificultades de lectura y ojalá y que tu libro sea la llave para esos niños para que se enganchen, dejen las pantallas y se enganchen. Exactamente. Esperemos que la lectura. Que el libro siga gustando y que se enganchen a la lectura y evidentemente que haya mucho más. Si alguien quiere que le haga una segunda parte, como me han preguntado algunos, ¿va a haber una segunda parte? Claro. Digo, bueno, pues ¿por qué no? Todo es posible. Tiene que haberlo, Águeda. Todo es posible. Déjanos así con la esperanza de que la historia continúa. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. A ti, Eva. Por venir aquí a Égola. Muchas gracias.